queremos escuchar a José Daniel López. Él es representante a la Cámara, también de Cambio Radical, quien dice ha encontrado 10 cosas muy llamativas en este proyecto de reforma tributaria. Representante López, gracias por atendernos. Buenos días. Jenner, buenos días. Un saludo a los televidentes de Redman Noticias. Bueno, arranquemos rápido porque son varios temas y quisiera en lo posible poderlos tratar todos de una manera muy breve y muy aterrizada para todas las personas que nos ven. IVA importante a estos aparaticos, a los celulares, a las tabletas. Ese es uno de los planteamientos en la reforma. Así es, estamos completamente sorprendidos. Primero porque se supone que estamos en el gobierno de la economía naranja, que prioriza la tecnología, que prioriza la innovación, que prioriza la conectividad. Pero segundo, porque además cuando se tramitó la reforma tributaria del gobierno pasado, sí hubo un punto al que el presidente Duque, entonces senador Iván Duque, se opuso, fue al del IVA a la tecnología. Hoy en día, los celulares y los computadores tienen IVA a la hora de ser vendidos, salvo los celulares que cuesten menos de 800.000 pesos o los computadores que cuesten menos de 1.800.000 pesos. Esto es los celulares y los computadores conocidos como de baja gama. Pues, ¿qué propone la reforma tributaria? Ponerle IVA a los celulares más baratos y ponerle IVA a los computadores y tabletas más baratos. Esto, por definición, es una mala idea. Recordemos que, por ejemplo, la OCDE ha dicho que por cada 10% que crezca un país en conectividad, crece 1% en la generación de su riqueza. No hay mejor negocio, no hay mejor inversión hoy para un país que la conectividad, que el acceso a la tecnología, y de manera sorpresiva, el gobierno del presidente Duque, que se oponía a esta figura cuando era senador, está proponiendo ponerle IVA a los dispositivos que la gente más usa en pandemia, cuando más necesitamos estos aparatos para conectarnos con nuestra familia, con nuestro trabajo, para poder estudiar. Le estamos pidiendo al presidente Iván Duque que escuche los consejos del entonces senador Iván Duque. Muy bien, representante, otro tema importante y es que se necesitan los recursos, se necesitan más de 23 billones de pesos. Algunos sectores dicen, ok, hay que buscar los recursos y una opción es apretarnos el cinturón, es entrar en un tema de austeridad que no solamente sea en papelería o en viajes en primera clase, en fin, que cuando se suma de pronto no es mucho lo que se llegaría a ahorrar. Sin embargo, se encuentra en este proyecto de ley que se crearían nuevas instituciones. ¿Qué encontró usted? Eso nos deja asombrados. Digamos, nosotros estamos de acuerdo en que el gobierno necesita recaudar más plata. Claro que la pandemia nos genera más costos, claro que ha crecido el endeudamiento, pero nosotros no creemos que el camino para recaudar más plata sea ni ponerle un pie en el cuello a la clase media, como lo hace esta reforma tributaria, ni mucho menos crear más burocracia. Le quiero contar, Jenner, el artículo 131 de la reforma tributaria crea una nueva entidad pública. Así de increíble como lo oyen, increíble pero cierto. La reforma tributaria crea más gasto burocrático creando una entidad llamada FONCLIMA, el Fondo para la Adaptación al Cambio Climático. Ahí se habla de la designación de un director, se habla de la designación de unos consejeros, se habla de la asignación de unos gastos de funcionamiento. Y yo sí digo que acá lo que necesitamos es reducir los gastos en burocracia, eliminar las altas consejerías, reducir un poco la representación diplomática del país en las embajadas y los consulados. No, a propósito de la reforma tributaria, crear más entidades, crear más gastos de funcionamiento, crear más burocracia. ¿Por qué no más bien no creamos esa entidad, o más bien por qué no evitamos crearla y le ahorramos esa plática a la clase media, que es la principal afectada de la reforma tributaria? Representante, otro de los temas que ha llamado la atención es el IVA en estrato 4, 5 y 6 a servicios públicos. También se ha pronunciado el jefe del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe. Dicen no estar de acuerdo con esta propuesta. ¿Cuál es su punto de vista sobre este IVA a servicios públicos? Vea, no, es una muy mala idea por varias razones. Primero, no es verdad que todas las personas que viven en el estrato 4 o en el estrato 5 o incluso en el estrato 6 sean ricas. Hay que recordar que acá hay muchos estudios que documentan el fenómeno de pobreza oculta. Acá en Bogotá, en Chapinero, en Teusaquillo, en el oriente de Suba, en barrios de estrato 4, hay muchas familias que viven, sí, en un barrio aparentemente acomodado, pero vaya usted y revíseles la nevera. Eso, digamos, es una primera razón por la cual decidir ponerle IVA a los servicios públicos es equivocado.
Segundo, es equivocado también porque marca un precedente muy peligroso acá para adelante. Recordemos algo muy importante, y es que los servicios públicos funcionan con un sistema de subsidios cruzados, en donde los estratos 4, 5 y 6 pagan más de lo que les toca para financiar los servicios prestados a los estratos 1 y 2. Permitir esto, digamos, es un principio de solidaridad que ha hecho sostenibles los servicios públicos en Colombia, pero cuando usted adicional al subsidio cruzado que ya paga el estrato 4, 5 y 6, le pone una carga adicional correspondiente a un impuesto y considerando que la mayoría de quienes viven en este estrato no son personas ricas, no son magnates, pues lo que está finalmente es apretando a familias más allá de su capacidad económica. Sí. Y ahí, Jenner, permítanme hacer una denuncia, y es que se ha hablado mucho del IVA a los servicios públicos del estrato 4, pero se ha hablado muy poco de otro aumento en los servicios públicos que nosotros estamos denunciando. Y es que el Internet. Están poniéndole IVA al Internet del estrato 3. Hoy hay 2.200.000 familias, Jenner, 2.200.000 familias que viven en el estrato 3 y que pagan Internet domiciliario y le quieren poner IVA a este servicio. Yo vuelvo y digo, ¿cómo es posible que en plena pandemia, por Dios, en la cual la gente necesita más el Internet, le quieren poner IVA a los celulares y a los computadores por un lado y ponerle al IVA de la clase media por el otro? También ha habido cierto llamado de atención sobre tasa a los bancos, que efectivamente no se incluye en este proyecto de reforma tributaria. ¿Qué es lo que ustedes ven allí? Pues hombre, Jenner, yo vuelvo a un argumento que planteaba antes. A mí me dicen, oiga, José Daniel, usted critica, pero ¿dónde están las propuestas? Nosotros sabemos que se necesita más recaudo tributario, pero ataquemos el problema desde donde es, no desde los bolsillos de la clase media y de los sectores populares. Número 1, sobre tasas a los bancos. Se creó en la reforma tributaria pasada. Le quiero contar que en el año 2020, en plena pandemia, los bancos generaron utilidades por 5.8 billones de pesos, 5.8 millones de pesos. Nosotros no somos partidarios ni de intervenir los bancos, ni de decidir qué hacen con sus utilidades, pero sí creemos en el principio de progresividad que consiste en que aquel que más gana lleva mayor responsabilidad en la financiación del Estado. Una reforma tributaria que realmente sea solidaria, que realmente sea sostenible, empieza por ahí, por generar una mayor responsabilidad tributaria para los bancos de este país que están generando unos márgenes de utilidad muy importantes, pero que en opinión del ministro de Hacienda resulta inoportuno e inconveniente generar de nuevos impuestos. Pero al mismo tiempo si le ponen, si toman una serie de medidas como las que acá hemos expuesto, que son supremamente dañinas, que le tiran a la yugular a quienes menos recursos tienen en este país. Una reforma tributaria seria, Jenner, debiera empezar por un mayor gravamen a los bancos, debiera empezar por reducir gastos de funcionamiento, por eliminar exenciones inoficiosas que poco empleo generan. Le pondría mucho más en cintura el tema de la evasión y de la eficacia del recaudo, y no este enfoque que creemos que es un enfoque que no tiene nada ni de solidario ni de sostenible. Representante, ya teníamos entonces el pronunciamiento del día de ayer de Germán Vargas Lleras. Usted acaba también de hacer su exposición. ¿Qué va a pasar con esta reforma en el Congreso? ¿Qué posición va a tomar Cambio Radical como partido? Nosotros tendremos que reunirnos, esperamos hacerlo esta semana para tomar una decisión de bancada, pero luego de las denuncias que ha hecho Germán Vargas, luego de ver cómo acá se están tomando decisiones que son completamente lesivas para la clase media, lesivas para los sectores populares, yo sí mucho me temo que al partido no le va a quedar otro camino en términos de presentación ante la opinión pública que votar no a la reforma tributaria y pedirle al gobierno que presente una reforma sí fiscal, pero desde otro enfoque y desde otra naturaleza. Espero que esa sea la decisión de mi partido. Pase lo que pase, Jenner, yo no votaré esa reforma tributaria, y lo que sí creo es que acá debemos ser claros y solidarios con el país en este momento y decir con vehemencia que esta reforma, como fue presentada, simplemente no tiene arreglo. Es José Daniel López, representante a la Cámara por Cambio Radical. Representante, feliz día, y pues estamos pendientes entonces de lo que suceda con esta reforma. A ustedes muchas gracias, un buen día.